Las plantas sí producen dióxido de carbono. Y no me equivoqué en el título del video y tampoco es clickbait. Bueno, no del todo, déjame explicarte. Muy posiblemente uno de tus primeros acercamientos con la biología o con las ciencias naturales fue el hecho de saber que las plantas realizan fotosíntesis. Para efectos muy prácticos, estoy casi seguro de que de manera muy simplificada te explicaron que los animales necesitamos del oxígeno para poder respirar, y que al hacer esto liberábamos dióxido de carbono al ambiente. Dióxido de carbono que a su vez era usado por las plantas para transformarlo en oxígeno mediante el uso de la fotosíntesis, creando así una especie de ciclo romántico donde plantas y animales se necesitan mutuamente para existir. Y esto último es cierto, animales y plantas están íntimamente relacionados, es algo que la ciencia sabe desde ya hace bastante tiempo. Pero existen casos que se salen de lo común. Uno de estos casos es el fenómeno de la fotorrespiración, en el cual las plantas usan el oxígeno y sí, en efecto, liberan dióxido de carbono. Pero no es como estamos acostumbrados. Veamos esto más a detalle. Para poder entender el fenómeno de la fotorrespiración es necesario primero recordar algunas cosas. Iniciemos por la fotosíntesis. El metabolismo fotosintético es realizado principalmente por las células vegetales, pero no es exclusivo de plantas. Contamos con organismos como las algas o incluso cianobacterias que también tienen la capacidad de realizar este fenómeno. Enfocándonos exclusivamente en las plantas, sabemos que mediante la fotosíntesis la planta es capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y el agua en azúcares que usará posteriormente para la creación de macromoléculas necesarias para su óptimo desarrollo. La fotosíntesis se realiza en unos organelos de la célula vegetales llamados cloroplastos. Es importante saber que la fotosíntesis se suele dividir en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Esta última, la fase oscura, también es conocida como ciclo de Calvin. Para la primera etapa no entraremos mucho en profundidad, solamente nos quedaremos con que es la parte que usa la luz del sol para crear moléculas energéticas como el NAD fosforilado reducido o el ATP. Pero lo importante para este video ocurre en la otra fase, en la fase del ciclo de Calvin. ¿Pero qué es lo que pasa en este ciclo? En muy resumidas palabras, podríamos expresar el ciclo de Calvin con la siguiente ecuación, donde podemos observar que se suele iniciar con 3 moléculas de dióxido de carbono, generando como producto metabólico más importante un gliceraldehído 3-fosfato, una molécula de 3 carbonos. Visto ya más a detalle, este sería el ciclo de Calvin. Aquí podemos ver cómo entran las moléculas de dióxido de carbono generando un gliceraldehído 3-fosfato por cada ciclo. Pero lo más importante aquí está en esta enzima, en la enzima rubisco, ya que esta es la causante de todo este video. Pero de ella ya hablaremos más adelante. Una vez entendiendo qué es la fotosíntesis y uno de sus componentes más importantes como lo es el ciclo de Calvin, podemos seguir adelante. Actualmente los científicos medimos la eficacia del ciclo de Calvin haciendo una relación de la energía química necesaria para transformar el dióxido de carbono en relación con la cantidad de energía lumínica obtenida en las reacciones de la fase luminosa. Al realizar diversos experimentos nos hemos dado cuenta que en realidad la eficacia solo ronda un 35%, por lo que la pregunta más obvia fue ¿por qué? Bueno, aquí es donde se involucra el fenómeno de la fotorrespiración. Volvamos con la enzima rubisco. Esta enzima tiene como principal función la unión del dióxido de carbono a la ribosa 1,5-bifosfato, dando así comienzo al ciclo de Calvin. Pero esto ocurre siempre y cuando las condiciones sean las óptimas para la planta. Ejemplo de estas condiciones son la temperatura y la cantidad de gases presentes en el ambiente como el dióxido de carbono y el oxígeno. Si se tiene una cantidad alta de dióxido de carbono en relación al oxígeno, entonces no hay problema. Pero, ¿y si hay más oxígeno que dióxido de carbono? Bueno, aquí es donde ocurre lo interesante para este video. Sabemos que rubisco es una enzima con actividad carboxilasa, o sea que adhiere al dióxido de carbono como ya hemos visto antes. Pero no solo tiene esta actividad. Curiosamente, rubisco también tiene la capacidad de actuar como una oxidasa, o sea que en estos casos adhiere el oxígeno, por lo que en mayores concentraciones de oxígeno en relación al dióxido de carbono en el ambiente, rubisco actuará como una oxidasa, generando así una pequeña variación relacionada con el ciclo de Calvin. Existen plantas que por este fenómeno sufren ciertas adaptaciones. A estas plantas se les conoce como plantas C4. Este nombre es debido a que en vez de usar un precursor de 3 carbonos como las otras, el gliceraldehído 3-fosfato, usarán uno de 4 carbonos, el malato. Lo que las plantas C4 buscan generar con esta ruta es la capacidad de reducir las pérdidas de energía causadas por la poca concentración de dióxido de carbono. Una vez sabiendo que rubisco puede actuar como oxidasa,
Cuando ésta es capaz de condensar al oxígeno con la ribosa 1,5-bifosfato, genera dos moléculas. Una de ellas es la 3-fosfolicerato, la cual sí tiene la capacidad de ingresar al ciclo de Calvin. La otra es una molécula de fosfolicolato. Esta no puede ingresar al ciclo de Calvin por sí sola. Si dejáramos esto así, esta molécula solo causaría carbonos perdidos para la planta. Y es en este momento en que las plantas llevan esa molécula a la ruta de la fotorrespiración. Ruta que se ve así. Y donde podemos ver que cuando la glicina sufre de una hidrólisis es el momento en donde no solo produce serina y el ion amonio, también ocurre una liberación de dióxido de carbono. ¿Ahora entiendes por qué el título de este video es real? Y entonces es así como en efecto una planta es capaz de usar el oxígeno para liberar dióxido de carbono. Y muy posiblemente te estés preguntando, ¿y entonces qué pasa con ese dióxido de carbono producido? ¿Por qué hace esto la planta? Pues lo que pasa es que la misma planta puede usar este fenómeno para su autoprotección. Al producir dióxido de carbono consumiendo oxígeno, la planta busca poco a poco aumentar la cantidad del dióxido de carbono presente para poder así realizar de manera normal la fotosíntesis. Otro uso de esta ruta es la creación de moléculas energéticas y de diversos intermediarios metabólicos. También se puede usar para tratar de evitar la oxidación por parte del oxígeno a los pigmentos fotosintéticos de la misma planta, lo cual le generaría un mal mayor. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. No te olvides de comentar qué te ha parecido o algunos temas que te gustaría que explicara de manera más sencilla y didáctica. Tampoco te olvides de dejar tu like si te gustó el video y de suscribirte para más contenido de este estilo. Nos vemos hasta el próximo tema. Adiós.